muchachos. Nuevamente, muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron? Bien, ¿y usted, profe? Excelente, gracias a Dios. Bueno, vamos a retomar, eh, a dar inicio al tema programado para el día de hoy, que es el tema de factorización. Como ustedes pueden ver, yo en el grupo de WhatsApp les compartí el contenido de los conceptos, los ejemplos y un video para que ya se vayan haciendo una idea de qué es lo que vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de factorizar, estamos hablando de descomponer, ¿sí? Una expresión eh, que contiene 2, 3, 4, n cantidad de términos en sus factores primos, ¿sí? Utilizando múltiplos. Esto es muy chévere, ya que nosotros podemos eh, aplicar una serie de casos. En este caso, en este punto le mostré 10 casos que son los que podemos utilizar para descomponer una expresión y, obviamente, descomponer una expresión, o sea, quiere decir factorizarla, ¿ya? Pero es necesario que nosotros conozcamos los términos con los que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, nosotros en primera instancia debemos conocer la parte de la terminología. Sabemos que una expresión matemática en álgebra, esto es prácticamente, este es un tema de lo que es álgebra, punto clave de la temática de octavo grado y parte de noveno grado. Sabemos que las expresiones están compuestas por qué? Están compuestas por números, ¿cierto? Por números y qué más? y letras. Están compuestas por números y letras, o por números y variables, ¿ya? Eso es lo que define la parte de expresión algebraica. Señor Josmir. Muy bien. Entonces, es importante que conozcamos la terminología que vamos a utilizar. Cuando uno tiene uso de las expresiones algebraicas, hay que comprender qué es lo que significa cada expresión o qué es lo que representa cada expresión. Por lo menos, si yo tengo una expresión de un solo término, como por ejemplo esta que está aquí, ¿quién la lee? ¿Cómo se lee esa expresión? Cuatro Cuatro. x a la 2. 4x a la 2, ¿cierto? Es una expresión de un solo término. Y esta expresión recibe el nombre de Mono. monomio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son expresiones de un solo término. Pero si yo tengo, por ejemplo, esta expresión 3xy más 2z, y estamos hablando de una expresión de dos términos. ¿Y esa expresión cómo se llama? ¿O cómo se llamaría? Recibe el nombre de Binomio. No, binomio. Por favor, recibe el nombre de binomio. Si tengo una, como por ejemplo 4xy más 2z a la 2 más 9y, esa es una expresión de tres términos que se llama ¿cómo? Binomio. Que se llama Trinomio. trinomio, ¿cierto? Y si yo tengo una que tiene más de 3, o sea, de 4 en adelante, ¿sí? De 4 en adelante, ¿cómo se llamaría?
Si tengo una expresión de cuatro términos, de cuatro términos en adelante, esa se llamaría como Profe, no es un polinomio. un polinomio. Esos temas ya nosotros los hemos tocado, si no estoy mal. ¿Ya? Entonces tenemos un monomio, un binomio, un trinomio y de cuatro en adelante un polinomio. ¿Ya? Este es de un término, ¿sí? De un término. Este tiene dos términos, tres términos y este es cuatro, cuatro o mayor que cuatro, porque se llama polinomio. ¿Listo? Entonces, si ustedes vieron la primera diapositiva, pueden notar los diferentes los diferentes operaciones que podemos hacer con, eh, con los términos, ¿ya? Pero eso varía acorde al caso que estemos trabajando. ¿Listo? Acorde al caso que estemos trabajando. ¿Qué te quiere decir con eso? Que no todo polinomio o no toda expresión algebraica se factoriza de igual forma. ¿Me hice entender? Toda aplica acorde a un caso. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. esto, obviamente, voy a borrar aquí para que se entienda mejor. ¿Qué sería? Cuatro términos o mayor que 4 igual es un polinomio. Entonces, eso es básicamente lo que te quiere decir. Y nosotros debemos tener mucho cuidado porque esto es una operación clave. Un elemento clave de esta matemática de octavo y de parte de noveno consiste en que usted debe saber factorizar. No sabemos cómo estemos el año que viene, pero si el año entrante yo veo que todavía no saben factorizar, se les va a complicar la situación. Así que ojo con eso. ¿Listo? Entonces, yo voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a colocar un caso aquí. eh, este, si yo quiero descomponer el número 28, ¿cómo lo descompondría? A ver, ¿de qué forma puedo descomponer el 28? Disculpe, puede volver a repetirlo, por favor. ¿Cómo? No entendí. Si lo puede volver a repetir, que no lo escuché bien. Tengo ahí el número 28. ¿Sí lo están viendo en la pantalla? Sí, profe. La idea es descomponerlo en varios factores. O sea, quiere decir de qué forma puedo yo desintegrar ese número o de qué otra forma lo puedo representar. Descomponiéndolo en dos factores o en tres factores o el número de factores que sea necesario. ¿Cómo sería descomponer el número 28? ¿O de qué otra forma se representaría? A ver, dígame. Ustedes vieron el ejemplo ustedes vieron el ejemplo que les compartí en el grupo de WhatsApp sobre el número 36. ¿Sí lo vieron? Revisen el ejemplo y miren de qué esa forma cómo se descompone el 36. Le estoy pidiendo ahora cómo descomponer el número 28. ¿Cómo sería?
muchachos, el 28 lo descompongo en los factores de multiplicación que obviamente que son primos. O sea, en este caso vendría siendo, pues, vendría siendo un ejemplo 4 por 7, ¿cierto? ¿Me hice entender? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿de qué otra forma puedo descomponer ese número? ¿Cuál puedo descomponer? El 4, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sería entonces la descomposición con el 4? O otra forma de representar la descomposición del 28. Sería 2 por 2 por 7. ¿Cuántas veces he descompuesto el 28? 2 veces. 2. 2 veces. ¿Ya? Lo he descompuesto 2 veces. Esta y esta. Entonces, esa es la forma de uno poder factorizar, en este caso, un número. ¿Ya? Un número, digámoslo así. Pero cuando ya nosotros estamos manejando números combinados con letras, ahí eh, debemos tener en cuenta ciertos factores, ¿ya? Debemos tener en cuenta ciertos factores. Entonces, me voy a tomar el trabajo de explicar, ¿sí? Voy a colocar aquí este ejemplo. Al momento de factorizar tenemos 10 casos. Para factorizar una expresión debemos primero analizar qué tipo de expresión tenemos y qué caso le podemos aplicar. Entonces, vamos a comenzar por la expresión más sencilla o por el caso número 1. ¿Sí? El caso número 1. ¿Cómo se llama el caso número 1? A ver, ¿cómo se llama el caso número 1? Factor común. El caso número 1 es este que están viendo aquí, que se llama factor común. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está el ejemplo que les estaba diciendo. Descomponen el 36 en 9 por 4, pero el 9 también se puede componer como 3 por 3 y el 4 como 2 por 2. Entonces, hey, es importante que lean todo este contenido. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, bueno, aquí un ejemplo más elemental. Mira, ustedes, aquí lo que realmente significa la factorización. Tenemos aquí el 20 que se descompone en 4 por 5. Miren las diferentes maneras de descomponer. El 35 lo descomponen con un 5 y adentro del paréntesis la suma de 5 más 2. O sea, 5 por 7. Entonces, estos son ejemplos fundamentales, pero obviamente vamos a aterrizarlos en cada caso. Entonces vamos a comenzar el caso número 1. ¿Ya? El caso número 1 que se llama ¿cómo? Repítenlo nuevamente, por favor. El caso número 1 se llama. Factor común. El caso 1 lleva por título factor común. ¿Qué características tiene este caso? Para que haya un factor común, para que haya factor común en la expresión, todos los términos deben tener el mismo elemento. O en el caso de las letras o en el caso de las variables. Pero, ¿sí? Pero, en el caso numérico, si yo voy a sacar un factor común numérico, todos los números tienen que ser múltiplos de cada término, ¿sí? En cada término. Observen el ejemplo que les voy a colocar.
Observen el ejemplo. Vamos a hacerlo con uno cortico. ¿Quién me lee esa expresión que está ahí? Yo, profe. Adelante. 2a elevada a la 2 más 4a elevada a la 5. Muy bien. 2a a la 2 más 4a a la 5. Entonces, yo les pregunto a todos ustedes, de esa expresión que está ahí, ¿cuáles consideran ustedes que es factor común? La A. La A, muy bien. La A, porque obviamente la A se repite en los dos términos. Pero será, este, ¿será que el número también es un factor común? No, porque no es el mismo. No, porque no es el mismo. Pero déjenme decirles algo. Y no me captaron la cascarita que les dije. Si los números son múltiplos, si tengo 2, 3, 4, 5 términos y todos los números en cada término son múltiplos, son factores comunes y tengo que sacar el menor de ese factor común. Por lo tanto, Miguel, en el 2 y en el 2 y el 4 son números, son factores comunes porque son múltiplos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces observen cómo se desarrolla esta expresión. Primero, tengo que sacar el factor común. Lo voy a poner por acá, por este lado, para que no se confunda. Saco el factor común por número. Entre el 2 y el 4, ¿cuál es el factor común? ¿Cuál sería el factor común? El menor. El 2. Claro, El 2. el 2. ¿Ya? El 2. Y de las A, ¿cuál de las dos me tocaría sacar de factor común? El 2. De las A, me refiero de las A. La 5. ¿Y por qué? Si tengo que sacar es la menor. Profe, la A, la 2. La Tengo 2. que sacar La 2. tengo que sacar la menor. Entonces, el factor común de esas dos expresiones o de esos dos términos es este que está aquí. Es 2 a la 2. Observen lo que voy a hacer. Entonces, cuando yo tengo esta expresión, me toca dividir. ¿Sí? Me toca dividir esta expresión por cada uno de los términos de acá. Lo voy a hacer un poco desmenuzado, pero también lo voy a escribir de manera directa para que ustedes tengan la práctica. Entonces, cojo el primer término. El factor común es este que está aquí. ¿Y qué hago con este señor? Lo divido por todos los dos elementos. Entonces yo lo que hago es esto. Si yo tengo 2 a la 2, presten atención por favor. Si tengo 2 a la 2 y la divido por el mismo 2 a la 2, ¿qué resultado me da? A ver, papayita, está. Si yo tengo un número y lo divido por el mismo, o una expresión y la divido por ella misma, ¿qué resultado me da? La misma. Sí. Oiga, si yo divido 5 entre 5, ¿cuánto me da? 1. Ajá. Y si yo divido 2 a la 2 entre 2 a la 2, ¿cuánto me da? 1. 1 también. A la 2. Hey, 1 a la 2. 1 a la 2. si yo tengo una expresión y la divido por ella misma, el resultado siempre va a ser 1.
siempre va a ser 1. Entonces, al yo dividir esto entre 2 a la 2, Igual a 1, profe. eso es igual a 1. Más, ahora cojo el 4 a la 5 y lo divido entre el mismo, 2 a la 2, y saco la división. Sería 4 entre 2, 2. y yo divido a la 5 entre a la 2. Si yo divido dos elementos de la misma base y tienen distinto exponente, los exponentes se restan. Entonces, ¿cómo quedaría a elevado a la qué? A la 3. A elevado a la 3. Ahí está. ¿Y cuánto me da el resultado final? 3 elevado a la 3. Lo que yo acabé de escribir ahora, señor. 1 más 2a elevada a la 3. Entonces la expresión factorizada quedaría como respuesta definitiva lo siguiente. Primero, coloco el factor común 2 a la 2 y entre paréntesis coloco lo que me dio acá, pegadito. 1 más 2 a, perdón, más 2a elevado a la 3. Y esa sería la respuesta. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, profe? Los demás, por favor, me confirman. Sí se entiende. ¿Se entiende, profe? Lo que pasa es que yo la hice con números y letras combinadas. Pero primero vamos a hacerlo con letras, para que no se vayan a confundir. Vamos a hacerlo primero con letras. ¿Ya? Vamos a poner otro ejemplo. Es importante que se vean los videos también, ¿oyeron? Yo les voy a compartir los videos para que ustedes los vean, los analicen. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Si yo tengo x más xy más xz más 2x, vamos a hacerlo así. ¿Cuál es el factor común de la expresión que acabé de escribir? X. Es x, ¿cierto? X, ahí está. Entonces, saco el factor por acá aparte, ¿sí? El factor común de esa expresión, ¿cuál es? El factor común es x. Entonces, ¿qué me toca hacer con ese factor común? Es dividirlos entre todos, ¿sí? Dividirlos entre todos los términos. Entonces, si yo divido x sobre x, ¿cuánto me da? X. Ay, ¿cómo va a X. ser? Otra vez. Otra vez. 1. 1. Da 1. Da 1. Otra vez cayeron en los mismos muchachos. Hey, les he dicho, si yo tengo una expresión, cualquiera que sea, y la divido por ella misma, siempre el resultado va a ser Da 1. 1. Siempre, métanse eso en la cabeza, por favor. X entre X, eso da 1. Más. Entonces, XY lo divido entre X, cancelo estas X que están aquí, ¿y qué me queda abajo? ¿Qué me queda arriba, perdón? La Y. Más. Divido XZ entre X, cancelo las Z. X, ¿queda qué? Z. Más, ¿cierto? 2X dividido entre X, cancelo aquí, ¿y qué me queda? 2. 2. El 2. Entonces, ¿qué hago yo con estos términos que me quedaron aquí?
los pego aquí al ladito. X que multiplica a 1 más Y más Z más 2. Y eso es todo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí se Se entendió, entendió, profe. profe. Ahora, yo de pronto se confundieron un poco porque yo se las hice con, ahora ya entendieron más porque se las hice solamente con letras, pero con los números también aplica. Ojo, con los números también aplica. Y porque ahora no tienen exponente, pero ojo con eso. Voy a hacer otro ejemplo para que les quede claro acá. Les voy a colocar, ahora que se acabe la clase, unos ejercicios para que los desarrollen. Bueno, entonces vamos a hacer ahora con exponente. Vamos a colocar otro ejemplo. A ver. Si yo tengo a a la 2 más 2a, ¿cierto? Más 5a más ax más ay más a la 2z. ¿Cuántos términos hay en esa expresión? 6. 6. Hay 6 términos, ¿cierto? Hay 6 términos. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Escoger el factor común de menor exponente. En este caso, ¿cuál es? La La A. Ahí está. El factor común es la A. ¿Listo? El factor común es la A. Ahí está. Ahora, ¿qué me toca hacer, mis estimados? Cojo la A de factor común y la divido entre ¿qué? Entre todos los términos. ¿Ya? Entonces, hago la operación. A a la 2 dividido entre A. Si arriba tengo a la 2 y abajo tengo a la 1, ¿cuántas A quedan? Una, no. Una. ¿Por qué? Porque los exponentes se restan, ¿verdad? 2 menos 1 es igual a ¿cuánto? A 1, o sea, quiere decir A. 1. A. Y voy cerrando el paréntesis. Entonces, 2A sobre A, cancelo. ¿Qué me queda? 2. ¿Me queda qué? El 2. El 2. Más. Cierra el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Participen y cierren el micrófono enseguida. 5A sobre A, cancelo. ¿Qué me queda? 5. Bien. Más. AX sobre el factor común. ¿Qué queda? X. Bien. Más. AY dividido sobre A. ¿Qué queda? Y. Ahí es sola. Y finalmente, si tengo A a la 2Z sobre A, ¿qué queda? Si yo cancelo 2 y aquí tengo una, ¿qué queda solamente en la expresión? Z. ¿Y por qué? Si yo tengo aquí 2A y le cancelo una, ¿cuántas quedan? Una. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría la expresión? ¿Qué quedaría? Ajá. La A. ¿A qué? A, Z. A Z. ¿Listo? Y todo esto, obviamente, va pegadito aquí al factor común. Más X, más Y, más AZ.
Y listo, eso es todo. Apenas estamos comenzando. El día jueves vamos a hacerlo ya con los números, ¿de acuerdo? ¿Me confirman, por Sí, favor? profe. Sí, Sí, profe. sí se entendieron los ejemplos que acabé de dar. Sí, profe. Bueno, entonces listo, les voy a grabar el video, les voy a pasar el video al grupo y les voy a compartir otro para que ya vayan conociendo este primer caso de una manera más profunda y se vayan preparando para el día jueves, ¿vale? Este es el caso número 1 que se llama ¿cómo? Factor Factor común. común, cuando todos los términos de la expresión tienen un factor común, ya sea que esté con la letra, con la variable, o ya sea que esté con la parte numérica. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, entonces, muchachos, quedamos así, dejamos por hoy y ya les comparto pues el link de la asistencia y él le comparto el video, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos, deseo una feliz mañana, éxitos en su jornada, recuerden que ya estamos culminando, bendiciones, se cuidan. Igual, profesor. Igual, profe. Igual, profe, chao. Chao. Chao.